Ahora vamos a dar a que suban Manolo Viera y Marta, que van a tener un pequeño debate entre ellos sobre el aporte de seguimiento científico en la gestión de la reserva y va a generar un poco de debate para que luego participen todos los que están aquí, que estén interesados. Cuando queráis. Bueno, ya es la última ponencia del día, así que prometemos que sea más entretenida y un poco como apertura de la ronda de preguntas, porque cuando yo llegué y llegamos y había un seguimiento científico pues planteado para una situación que cuando llegamos pues había casi todos los captadores y balancones estaban enterrados, entonces tuvimos que replantear un poco el seguimiento científico. Y yo tenía muchas preguntas y claro, la cosa era decir, vale, la gestión en sí lo que pretende es utilizar todo ese seguimiento científico para responder preguntas que sirvan para generar protocolos o directrices de actuación, ¿no? Y todo enfocado a mejorar la gestión. Esa era mi idea y entonces empecé a hacer preguntas y un poco lo que queríamos reflejar era eso, ¿no? De todas las preguntas que yo me hacía y les hacía a Manolo y al seguimiento científico, y tuvimos un montón de reuniones y actas y de todo, porque claro, yo decía, yo quiero saber para qué sirve todo esto y quiero respuestas que nos sirvan para la gestión, ¿no? Y para enfocarlo y no perder pues el tiempo porque claro, cada vez que pasa el tiempo pues pierdes, no plantar un balancón hoy representa igual perder o que la duna costera esté fragmentada, ¿no? Más tiempo. Entonces, una de las preguntas que yo tenía era cómo estaba avanzando el sedimento de arena en el sistema dunar costero. Entonces, no sé si quieres contestar, Manolo. Sí, a ver, Marta me lanza esa pregunta porque era una serie de preguntas en el sentido de tenemos que analizar en profundidad cómo está funcionando el sistema y qué es lo que debemos hacer para que esto, pues en cierta medida, pues un poco mejore, aunque sabemos que poco a poco, ¿no? Entonces, lo que primero, evidentemente, tenemos que ser conscientes de qué es lo que está fallando, ¿no? Y en ese caso, pues estaba muy claro, ¿no? O sea, la duna costera se estaba reduciendo lo que era el número de balancones, sobre todo en la zona centro-sur, por la antropización tan fuerte que estaba sufriendo, ¿no? La zona norte está menos dañada, lo que es la zona del centro comercial del anexo 2, evidentemente con su propia antropización, porque es donde hay más densidad, pero bueno, lo que es la población de balancones, pues en esa zona está en mejores condiciones, ¿no? Pero evidentemente todas esas antropizaciones estaban afectando lo que era el tránsito sedimentario, que es lo que hemos visto un poco durante estas ponencias, ¿no? Y evidentemente lo que hemos hablado, lo que es el efecto dominó, o sea, el que haya poca altura en la duna costera se traspola al resto de la duna, ¿no? Y aumento de las zonas de deflación. Entonces, ¿cómo está avanzando el sistema? Pues el sistema ahora mismo está roto y hay que regenerarlo. Y ahí donde ya luego pues empiezan a preguntar cómo y bueno. Soy un poco pesada, insistente cuando se me pone algo en la cabeza. Yo lo siento porque Lidia tiene mucha paciencia con las actas y reuniones y llamadas, pero yo creo que al final va a servir para tener las cosas más claras y poder extrapolar esto a otros sitios y que la gente lo pueda usar ¿no? Entonces, otra de las preguntas era, ¿qué podemos hacer en las zonas de deflación para evitar el rápido paso de arena al sistema dunar? Porque claro, cuando nosotros llegamos detrás, donde empezamos a plantar el año pasado, no había nada, era toda una zona de deflación sin vegetación y claro, ahí Manolo me contaba, es que aquí la arena se aumenta la velocidad, entonces rápidamente va el sistema. Digo, pero claro, si queremos que vaya más lento, ¿qué podemos hacer para que esto no suceda, ¿no? Entonces, teóricamente, habían pues unas respuestas que eran estas que hemos puesto aquí. Utilizar captadores, ¿no? Habían diferentes sistemas, plantar balancones, porque cuantas más vegetación, pues más dunas se desarrollaban. Y entonces, esto era la teoría, ¿no? Y la práctica, al final, un poco lo que, después de todo el tiempo que ha pasado,
pues podemos concluir esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto fue uno de los puntos más, vamos a decir, no más críticos, sino que a la hora del punto de vista científico se ha visto que hay que cambiar el protocolo. O sea, en el Madduna 1 la idea era poner unos captadores, esos captadores atrapan arena, cuando ya esté el montículo, siendo consciente de la información que teníamos en ese sentido, sabíamos que la humedad subía a 1 centímetro por semana, por capilaridad. Pero claro, cuando tú generas un montículo de 30 a 40 centímetros para luego incorporar lo que es la planta, tú dices, ahora vamos a esperar 30 semanas para que llegue la humedad arriba. O sea, pero bueno, eso es lo que se hacía y se hizo. Y entonces, pero ¿qué pasa? Que plantas que crecieron, pero hemos notado que ese balancón tiene una dependencia muy fuerte del captador. O sea, esa planta que está plantada en el montículo, cuando el captador, si desaparece, la arena desaparece y el balancón se queda descalzado. Por lo tanto, el sistema radicular se muere, se deshidrata. El sistema de Maspalomas tiene, por la radiación solar y el viento, tiene que a los primeros 25 centímetros, ahí la humedad se pierde enseguida. Entonces, uno de los temas de que los contenedores, las macetas, sean de 40 centímetros, por lo que decía antes Paco, que el sistema radicular tiene que lo más profundo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Esa dependencia tan grande del captador, estábamos viendo que no era buena, porque, claro, los captadores son de un material vegetal, que eso se pudre con la humedad y tal. Después pasaba otra cosa, que la planta que crecía se apoyaba sobre el captador, por lo tanto no llegaba al suelo. Había que ir quitándole el captador poco a poco hasta que fuera bajando y se depositara en el suelo para que aumentara la sombra eólica, ¿no? Entonces, claro, al final hicimos unas pruebas y no, vamos a plantar lo más abajo posible el balancón. Cuando ya vaya creciendo, lo que hacemos es que le ponemos el captador para favorecerle retención de arena y como se ve enterrado parcialmente, crece. Yo ahora cojo y quito el captador y sé que el balancón no se va a quedar descalzado, porque sé que está plantado abajo y el sistema radicular está abajo. Entonces, eso ha sido un poco lo de, no, tenemos que cambiar el chip. Eso es la zona de deflación, porque si ya tenemos arena o frente, pues cambia todo el asunto. Claro, cuando queremos plantar en un sitio donde hay un manto dunar, y dice, ¿y cómo llevo yo el balancón allá abajo si tengo 1 metro de altura? Pues ahí es cuando luego, pues en un momento dado, durante el año, pues pensamos decir, pues lo de la pantalla. La pantalla es ideal porque yo coloco la pantalla, yo no tengo que hacer agujero ninguno, yo coloco la pantalla, el viento empieza a trabajar y empieza a quitarme arena. Cuando llega a la cota que a mí me interesa, meto el balancón. Y en función de la pantalla que a mí me interesa, lo subo o la bajo, o la retiro o la alejo. Y voy jugando. Y entonces yo voy en función de lo que yo quiera, porque si a mí me interesa que el balancón se quede semienterrado, lo que hago es que pongo una situación de tal forma que la cola me coja medio balancón nada más. Que quiero que se me desentierre, acerco la pantalla. O sea, es un tema de juego, pero que ya nos da la herramienta para tú decir, bueno, lo tenemos controlado. Ahora, eso sí, si no hay seguimiento y si no hay personal para eso, evidentemente... Obviamente que hay que mantener, ¿no? Está claro, el mantenimiento, porque lo ha contado, no sé si estuvo Paco, bueno, que el año pasado acabó la cuadrilla en octubre. En octubre. Y claro, ¿qué pasaba? Estaba entrando la arena, un montón, ¿qué pasaba? Se nos enterraban los balancones. Entonces nos vimos pues yendo con los sachos a desenterrar balancones. Yo no había hecho eso en mi vida, claro, y pues bueno, es todo curioso, pero al final conseguimos, se nos enterraron 5, pero el resto conseguimos pues que sobrevivieran sin cuadrilla y con el personal también que de las comarcas que nos vinieron fueron un 28 de diciembre pero no solo fechas eso, así de Navidad, ¿no? Que al final que les dices es que si no lo desenterramos ya los perdemos, ¿no? Pero no solo eso, perdona Marta, y me gustaría, si no hay rotulador, sí, pero bueno, el tema es que en la pantalla bueno,
tiene, como los túneles de viento, o sea, tú tienes que tener muy claro que la pantalla está perfectamente orientado a lo que es a la dinámica eólica, ¿no? Entonces, si tenemos un captador, no apareció, ¿no? Si tenemos una pantalla orientada, pues descalza y se lleva arena. Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos con un problema que, lo que es el sistema de la naturaleza, ahí siempre no es de viento de noreste. De buenas a primeras, el viento tiene una deriva y se va hacia el este. Lo que funciona perfectamente en esta posición, lo típico de los camiones que tienen arriba, porque genera unas turbulencias, pues lo mismo nos ocurre en esa pantalla. Como haya una deriva, por un lado vacía, pero por otro lado mete arena dentro. Entonces, claro, lo bueno es que esas derivas suelen durar nada más que 2 o 3 días o como mucho, ¿no? Cuando es del este. Y entonces, desde que vuelve otra vez a su posición, ya vuelve a funcionar perfectamente, ¿no? O sea, es un sistema efectivo, pero evidentemente estamos siempre supeditados a los cambios estos y es el seguimiento que en un momento dado, porque a veces luego cuando cambia, resulta que la pantalla, el viento hace efecto de vela y se cae. Entonces, ahí es donde tiene que actuar la cuadrilla y volver a reponer y a reponer inmediatamente, porque una pantalla de esta en el suelo puede ser un destrozo a la planta y a todo el sistema dinámico, ¿no? Vale, otra de las cuestiones que yo os planteaba, era cuánta arena es capaz de acumular un captador, ¿no? Porque se habla que sí, que los captadores y las formas y tal. Bueno, habían varios parámetros, era difícil de contestar porque habían varios parámetros, ¿no?, que pueden afectar, desde los elementos que interfieren en esta dinámica, como los kioscos, los contenedores y demás, hasta el propio tamaño, ¿no?, del captador. Algunos artículos que hemos leído dice que la cola de la duna es 4 veces la altura del captador, por ejemplo. 8. ¿8? La cola, sí. O la propia geometría de los captadores, si son circulares, semicirculares, la ubicación en los que están y si hay viento o no hay viento, ¿no? Todo eso afecta a responder a esta pregunta. O sea, es difícil de contestar la cantidad de arena que puedan ir captando esos captadores. Es verdad que con los datos que vamos tomando, ¿no?, de las sí, topográficos, se va viendo un poco. Lo que pasa es que en ese sentido, de hecho, hace ya años, Miguel Ángel, me parece que fue sobre el 2007, 2008, cuando pusiste unos captadores lineales. ¿Ni te acuerdas? O antes. Vale. A ver, en el fondo los captadores todos atrapan arena, todos. O sea, lineal, circular. Lo que pasa es que el lineal puede tener un problema, pero porque la orografía de la isla, al ser casi circular, en un momento dado puede tener muchas derivas y te puede venir el viento del otro lado, del oeste o del suroeste. Y entonces, si te coges por toda la línea del captador lineal, lo que hace es que rompe toda la duna, ¿no? Pero en el fondo, llámese lineal, semicircular o circular, va a captar. Lo único que en un momento dado, por intentar, si el captador es lo más parecido a lo que es un Nesca o lo que es un montículo, pues forma la cola. ¿Qué pasa? Que dependiendo da igual en una cosa circular, que me venga el viento de aquí y de aquí, siempre la cola me la va a dejar formada, evidentemente, pero claro, luego viene la parte física. Si el captador es más alto, la cola que genera, la sombra es mayor, la cola es mayor. O sea, cuanto más ancho, pero claro, no vamos a poner captadores de 10 metros de ancho. Entonces, un equilibrio, y entonces, bueno, ahí claro, donde... a ver, la cuestión es que el propio Balancón crece en montículo y ya es una fragmentación, porque no es lineal como en otros sitios en la península, ¿no? Que tú, aunque pongas una barrera continua, pues tiene otro tipo de dunas. Nosotros aquí tenemos unas dunas que ya crecen en montículo de arena, ¿no? Entonces ya están fragmentadas entre ellas. Luego se van conectando y haciendo estas... las colas se van uniendo, ¿no? Sí, la parabólica. Y por eso el tema de la distancia entre los balancones y cómo se plantan, ¿no? Entonces, otra de las preguntas era
si con la arena que se extrajo del más dunas 1 y se aportó al sistema, se ha recuperado o ha recuperado la duna costera, ¿no? Creo que esto lo hemos contestado ya en muchas de las ponencias que se han visto hoy y claro, el aporte, pues, ¿qué pasaba en la duna costera? Que estaba fragmentada y antropizada. Entonces, claro, es difícil que cogiera toda la arena quizás que se pretendía, puesto que ya el propio sistema estaba un poco roto. Habría que, primero, o ahora lo vemos con perspectiva, pero haber recuperado de alguna manera o quitado esas molestias o antropizaciones y posteriormente aportar la arena con una cantidad tal, lo que sea. Ahora es fácil hablar, pero cuando sacas un encargo tienes unas fechas, tú tienes en tu cabeza, pero a veces pues hay que sacar la arena ya o ahora el contrato de la máquina, ¿no? Todo eso no ayuda a poder planificar tan bien como se debería y en el momento que igual conviene hacerlo, pero deberíamos de ser más flexibles, ¿no? En la administración o con las contrataciones, pero muchas veces no se puede y entonces o lo haces o lo pierdes. Entonces, pues te la juegas muchas veces y no es lo que se debería hacer, pero el sistema no está hecho como para hacerlo en tiempo y forma como se debería hacer cuando el sistema lo necesita. Un poco creo que es lo que pasó aquí, que el primer aporte entró muy bien, ¿no? El segundo y el tercero, pues la dinámica eólica no fue muy favorable y lo que pasó es que nos encontramos con una especie de, no tsunami, pero sí es verdad que había mucha cantidad de arena y luego hubo un parón. Todo eso colmató y enterró muchos de los balancones. Y eso es lo que nos encontramos pues después. Claro, el seguimiento científico del más dunas 2 estaba planteado medir los balancones, pero solo teníamos el 30% vivos. Digo, pues vamos a cambiar el seguimiento, ¿no? Y vamos a tener datos de lo que nos sirva para la gestión. Y un poco es lo que hemos hecho. Y de hecho, lo que estaba comentando antes, hemos tenido suerte de que parte de esa arena todavía esté ahí, porque ahora no ha dado tiempo a prepararnos, a poner esas trampas y tal, para que no se termine de marchar esa arena, por lo menos a la velocidad que en un momento dado se marcha cuando está la duna costera rota, ¿no? Bueno, esta es una foto, lo estuvimos viendo esta mañana, pero aquí a lo mejor está la perspectiva, ¿no? Esta es la zona de toda la parte, la que se puede decir que ahora mismo está naturalizada. De hecho, todos estos balancones que están aquí, estos son naturalizados. O sea, perdón, son de regeneración natural. Estos fueron los que se plantaron, como tienen atrapada toda la arena. Y esto ya, aquí como la zona de floración esta se ha mantenido, pues le ha dado tiempo, estaba vallado, la gente no ha entrado, eso es importantísimo, porque si no esto no hubiera nacido. Y si esto entra despacito, pues va a dar tiempo a que el balancón se vaya viendo poco a poco, vaya creciendo y ya la duna, pues ya. Esto es... Ya está. Vale, seguimos para el futuro. La gente no se aburre. Yo creo que nos queda poco tiempo, pero bueno, ya son poquitas preguntas y que seguro que da pie a más preguntas de la mesa después de debate. ¿Se considera necesario seguir extrayendo arena en el futuro? La gran pregunta que me hacen todo el rato. Bueno, pues sí, pero siempre y cuando la duna costera esté renaturalizada y con menos antropización. ¿En qué época del año sería la más adecuada? Pues a priori de septiembre hasta marzo, que es cuando el viento entra y puede el sistema entrar y ser captado y agrandar esta duna costera. ¿Qué cantidad de arena sería la adecuada para no colapsar, ¿no? Entonces, bueno, unos 15.000 metros cúbicos sería aproximadamente, que es el primer aporte que se hizo y que no colapsó el sistema, y ver qué pasa, porque igual pues no hay viento y tarda más tiempo. Y mejorar sobre todo el cribado de esas rocas antes de los aportes, ¿no? Para que no suceda pues lo que ahora, como toda la arena entró, pues se va viendo esas rocas en la playa. Y que debe tener una duna costera de Playa del Inglés para que funcione correctamente.
pues la delimitación de esas parcelas para protegerlas y que la gente no las pise y toda esa regeneración natural también no se ve afectada, la vigilancia medioambiental para impedir que la gente construya esos goros de rocas y para tomar el sol, por ejemplo, la instalación de los captadores y plantaciones y, sobre todo, yo creo, la eliminación de las presiones que afectan a esa dinámica, que son como pues los goros y las acumulaciones de sebas que hemos visto que no le vienen muy bien, la reubicar, todo lo que pasa delante de la reserva, que es de la playa urbana, que debe ser una playa natural, y reubicar esos contenedores, esas hamacas, esos kioscos delante de la entrada de arena natural al sistema. Yo creo que con esos pequeños cambios, reubicando esas hamacas a las zonas más próximas a las entradas, que es donde la gente se queda, o reubicando o cambiando la orientación, por ejemplo, o disminuyendo el número, un poco a poco. Pero la idea es que no hubiera nada, porque si realmente está entrando la arena ahí de manera natural, pues si estamos gastando esfuerzos dentro, pero lo que pasa adelante no cambiamos, pues está muy vinculado y necesitamos que todo esté coordinado. Y aquí he puesto un poco, pues si ahora la parte activa es esta zona C, ¿no?, donde veis estas flechas azules, es donde más entra al sistema de manera natural, pues en estas zonas no debería haber ningún impedimento o los menos delante. Veis los efectos que generan las hamacas y esta es la propuesta de la disposición en otras zonas, cambiando en vez de en horizontal, en vertical, intentando que haya lo menos posible choque, no sé. La retirada de las sebas y las rocas ha influido positivamente en el sistema costero. Obviamente ya tenéis la respuesta vosotros, después de todo lo que hemos insistido con esto, ¿no? ¿Y es necesario extrapolarlo al resto del sistema? Sí, de hecho ya lo estamos haciendo durante este año y lo seguiremos haciendo y tenemos trabajo porque hay unos goros de años construidos en la zona de la Punta de la Bajeta, son de metros. Yo no sé... No, de hecho, hemos hecho un seguimiento en octubre del año pasado en un montículo. Bueno, el montículo tendrá 2 metros de altura y la cola pues tendría muy poca cola porque estaba todo entropizado con roca y tal. Bueno, pues en ese montículo se ha ido pesando y cuantificando en un seguimiento que se hizo durante un año, que ya está pendiente de publicación de un artículo, y se salieron más de 3.000 kilos. O sea, una auténtica disparate. O sea, es que uno no es capaz porque claro, es que uno dice, ¿cómo va a acumular? No, pasa que va y un día y acumula pues un poquito, otro día, otro mes y aquello va aumentando, ¿no? Y después viene la duna sube la cota, no se nota y sigue aumentando, pero ya digo, se ha cuantificado en aquel y era un balancón pequeñito, una cola pequeñita, te digo, aproximadamente los 3.000 kilos de roca ahí, o sea... Este balancón que se ve ahí en la imagen, eso puede tener debajo de ahí porque es que luego hay que quitar la piedra muy despacito, porque si no se descalza, claro, cae, queda colgando. Pero claro, estamos hablando que son plantas que llevan ahí muchos años en esa posición y entonces tú ahora le quitas muy rápido esa roca y rompe las ramas. Entonces hay que ir para que se vaya adaptando a la nueva posición. No puedes quitar piedra, hay que quitar una capita de piedra y esperar por lo menos un mes o un mes y pico, para luego volver a quitar otra capita, para que se vaya adaptando y no se rompa. O sea, es que es un tema Yo creo que esta es la última pregunta, sí. Entonces, si queréis, pues ya podemos subir los ponentes aquí y quien quiera hacer preguntas o voy a intentar mientras se suben, colocamos las sillas y tal, pasar las fotos de la salida de campo que hemos hecho esta mañana, que creo que voy a saber encontrarlo y así, a ver, fotos. Pero la jefa en el centro, ¿no? No sé si toques. Bueno, estas han sido un poco un resumen de toda la salida de campo de esta mañana en la playa del Inglés, un poco viendo todo lo que os hemos contado aquí también con más detalle. Yo creo que nos ha respetado el tiempo porque bueno, ha hecho un poquito de brisa
ha habido medios, hemos visto parte de las actuaciones. Un poco, esto es el ejemplo de lo que un balancón de lo que no se debe hacer, muy antropizado. Perdona, Marta, ¿puedes para atrás? Dale otra. Esta es una de las pantallas que estaba comentando. Y este es el juego, es nada más que solamente, porque como ustedes, los que fueron a campo no lo vieron. Aquí, ¿ven la altura? La altura de la pantalla con respecto al suelo, pues en función de si se baja o se sube, el efecto Venturi se produce con más intensidad y entonces pues ayuda a desenterrar o a enterrar. Entonces una de las cosas, esto es innovador. En el manual de dunas costeras no está reflejado este tipo de pantalla y bueno, estamos haciendo ya ensayos y ya para en un momento dado pues mostrárselo a lo que es la comunidad internacional, porque se puede utilizar en otros entornos áridos. Bueno, perdón. No, está bien. La verdad que ha venido bastante gente esta mañana, esta tarde también. En streaming yo me he estado conectando y había entre 10 y 20 personas conectadas en el directo. Mañana tenemos la sesión online también con proyectos de otras zonas para compartir experiencias. Y bueno, aquí ha habido varias intervenciones, regeneración natural, ¿no? Un poco. Esto ha sido el resumen de esta mañana. Yo creo que voy a dejarla aquí para las preguntas y no sé si tenéis alguna pregunta, os hemos contestado todo, pero yo tenía muchas cuando empecé el proyecto y la verdad que durante este año y 8 meses que llevo ya estoy contestando algunas, otras todavía no. Pero bueno, aquí tenemos a los expertos también y trabajar en equipo y entre todos vamos sacando todo para adelante. Igual para los del streaming, mejor con el micrófono. Venga, un karaoke. Mejor así. Para grabar, de acuerdo. Bueno, tengo preguntitas así varias. Una, ¿se ha planteado alguna vez un vallado no cerrado, tipo gallinero, pero con una malla un poquito más ancha, como se hace en muchos sistemas dunares de la península, para evitar el paso a la zona de exclusión? Esa una sería para Lidia o para Paco. A Paco me sorprendió de 25 gatos, creo que has dicho, a 5. ¿Sí? Bien, ¿no? Eso es un éxito porque no se le está echando de comer a los gatos. Yo hago todas las preguntas y las me contestan después. Es porque los comederos, porque ha habido una mayor conciencia de esas asociaciones o grupos de personas que ponen esos comederos dentro de la zona de la reserva y que de alguna forma ha habido ahí una sinergia y una convivencia. Y luego otra preguntita también para Paco, cuando la supervivencia, para Paco o para Manolo, la supervivencia es alta en los últimos años y luego la regeneración natural, ¿se ha cuantificado? ¿Tienen datos de cómo se está regenerando? ¿Qué zonas se han regenerado de forma un poco más sorpresiva o que la haya sorprendido? Pues mira, el sistema radicular aquí ha avanzado muy rápidamente, o incluso las imágenes que ponía creo que Manolo del sistema radicular, ¿no? Que se extiende de forma superficial y con la última lluvia de Hermín se ha visto que hay una capa importante a nivel de profundidad. Hay zonas más concretas, hay datos del sistema físico que puedan determinar el porqué. Y a los vigilantes, a los agentes de medio ambiente, decían que de las 7.000 incidencias, creo que recordar 100 algo habían sido infracciones, ¿no? O 150, creo, 400, sí, 150, ¿no? De esas sanciones se tramitan a la Agencia de Medio Natural y Protección, la Agencia de Protección del Medio Natural. Van a ver si que nos expliquen un poquito luego o sea, si son demostrativas, si son ejemplarizantes, si pueden salir en prensa, si deberían salir en algún sitio, de alguna forma que fueran
ejemplarizantes para que se dejaran de hacer, de cometer esos delitos. Si se ha hecho, si ustedes consideran que eso se ha hecho así. Vamos por orden. Bueno, la primera pregunta, la de poner vallados o tal. El problema que tenemos aquí, a diferencia de muchas dunas en la península, sobre todo, es que aquí hay una dinámica muy fuerte. Es decir, tú ves en los volardos mismos, que son de 2,5 metros, y tú ves como en meses se descalzas, se entierra. Entonces, poner un vallado, el coste de ese mantenimiento es enorme, porque entre más obras hace, y luego también hay que ver el impacto luego, porque es una reserva natural, estar todo el día en la maquinaria pesada y todo ese mantenimiento, hay que valorarlo. Yo me acuerdo que las primeras jornadas más dunas, Miguel Ángel también se acordará, en las primeras jornadas vinieron ponentes de otras dunas en Península, en Baleares, en Australia, en Inglaterra. Y el que era director general en Baleares sí que había hecho vallados, balizamientos, pasarelas de madera como en Fuerteventura para que la gente no transite fuera de tal. Tú imagínate que una pasarela al día siguiente está enterrada, al otro día se descalza, es muy complicado. Es muy complicado porque la arena se mueve mucho. Si te mueves, si me quedo aquí. Yo me quedo aquí. En la zona de exclusión, donde seguro que los agentes de medio ambiente tienen la mayor parte de las infracciones interpuestas. Esa zona de exclusión tiene tanto movimiento de arena como que tú crees que no puede funcionar ese vallado. No sé, no lo sé. Hemos hecho rebalizamiento del perímetro, el perímetro que está con estacas, y eso se ha hecho rebalizamiento porque, bueno, pues se ha enterrado o se ha descalzado. Yo creo que habría que estudiar también el impacto que tendría una valla. Yo quiero decir algo ahí, porque sí que es verdad que estamos trabajando para proteger más esa zona. O sea, espero que pronto podamos decir que vamos a ir por fases, pero está claro que esa zona de exclusión es de las más importantes, donde están los valores más importantes de la reserva. Es fácilmente vallable porque ya hay postes más próximos, pero se los saldan, entonces aprovechar esos postes para con otro vallado X proteger e impedir el paso a esa zona. Yo creo que espero poderlo decir pronto. Hoy el presidente lo apuntó en su discurso y eso sería un hito también para conservar sobre todo esas zonas que están donde más actividades sexuales hay, donde más residuos hay, donde hay conatos de incendio, donde hay gatos y ratas. Entonces bueno, pero ya llegará el momento, pero sí, espero que sí. La segunda era... Para mí. Bueno, básicamente no sé, ¿se oye? ¿O hay luz? Enciéndelo. ¿Dónde? No se enciende. Bueno, Vale. Bueno, básicamente el tema de la disminución de las capturas de gatos se debe a que se ha redirigido el esfuerzo a otras zonas fuera de la reserva. Es decir, no es que haya disminuido la población de gatos. Tenemos que recordar que fue a principios de este año donde se produjo el episodio de robo de trampas en el Tony Gallardo. Robo de trampas que además fue publicado en redes sociales, dio lugar a una denuncia. Evidentemente fue muy sencillo recuperar esas trampas. Pero bueno, esa situación que se generó en ese momento aconsejaba que paralizáramos un poco el esfuerzo de captura.
Por otro lado, se continúa produciéndose la alimentación de gatos en el entorno de la charca, ¿no? Con los problemas que ya estamos detectando, y una de las cuestiones que también habría que dejar claros, porque bueno, también fuimos objeto de una denuncia, una solicitud de paralización cautelar de las acciones de captura de gatos y una denuncia del tema de esas acciones. Eso es un tema que ahora mismo está en el juzgado y que esperamos. De entrada, la paralización cautelar no le fue concedido a la parte demandante, que eran las asociaciones que defendían el hecho de que los gatos, de poder seguir alimentando los gatos y que estuvieran allí. No fue concedida y estamos esperando al tema de la sentencia. No obstante, bueno, en la medida de nuestras posibilidades también seguimos trampeando. Y la verdad es que yo creo que por una cuestión de prudencia es interesante que esperemos a ver el resultado de la sentencia, porque pudiera ser interesante, puede marcar pautas a seguir. Bueno, para contestarte a las dos preguntas que nos planteaste a la gente del medio ambiente, en referencia a la primera, dijiste si son ejemplarizantes el tema de las 146 denuncias que se han realizado del 2020 hasta 2022. Pues justamente la semana pasada se realizó un informe que se presentó al Servicio de Disciplina Ambiental, en el cual nosotros recabamos las estadísticas que ustedes vieron ahora aquí en la ponencia. Y hoy, justamente hoy en la prensa, en una prensa insular, se ha publicado los datos estadísticos que nosotros les hemos expuesto, ¿vale? Son reales, son del día a día, y nosotros, aparte de trabajo de campo, también tenemos un trabajo ofimático en el que recabamos el día a día de nosotros. Y luego, en cuanto a la otra cuestión, decías que la zona de exclusión es la donde mayor infracciones hemos hecho. No, es la zona de uso restringido. La zona de exclusión es la zona de mayor valor de la reserva, mayor valor natural, pero ahí, por suerte, debido a una señalización que se ha impuesto cerca de la zona del Parque de Camellos y eso, intervenimos, pero las estadísticas que demostramos, comparado a la zona de uso restringido, que es donde está el mayor tránsito fuera de los senderos, de la distancia, etcétera, ahí es donde nosotros estamos a piñón, realmente, ¿sabes? Siempre. No sé si te contesta las dos preguntas. Bueno, ahora Manolo ampliará la información. Con respecto la regeneración la hemos visto, la vemos, pero no tenemos una especie de plano, o la hemos visto y hemos tenido que tirar de esos ejemplares por la dificultad en la reproducción y en tan poco tiempo, ¿no? Pero sí hay dos factores que son importantes, que es la humedad, que tiene que, o sea, una regeneración no te la vas a ver en la arena, sino te la vas a ver o en deflación o en palobarra, aquella semilla que tenga la suerte de encajarse en medio de las piedras y el viento no la desplace por esa humedad, y después siempre tras las lluvias, porque la salinidad es otro factor que también disminuye mucho la germinación. Entonces siempre tras la lluvia, hasta nos hemos incluso planteado regar, coger una zona y regarla durante un tiempo para desplazar esa salinidad y potenciar la germinación de esas semillas que están ahí. No sé si Manolo quiere añadir algo. ¿Está abierto? Sí. Vale, a ver, en ese sentido, de hecho, no el temporal sino estamos el 22, en enero, en diciembre, que hubo también otra lluvia, yo dejé pasar 2 o 3 semanas y pude sacar plantas de la zona del centro comercial, del anexo 2. ¿Qué pasa? Que como la dinámica eólica te va empujando toda la semilla de toda esa población
que está ahí pegada al centro comercial, se la va llevando y la termina expulsando donde termina el centro comercial. Entonces ahí encontré una concentración muy fuerte de 40-50 plantas después de las lluvias. Las extraje porque ahí sí creció encima de la duna, que sabíamos que se iba a morir porque no es una zona de deflación, entonces la recuperamos y de hecho de esos individuos pues 30 y pico pues sobrevivieron. Los más grandes no sobreviven, de ahí es un poco la experiencia que tuvimos de que si dejas crecer mucho la plantita, el sistema radicular es tan largo por la propia supervivencia de la planta y tiene esa adaptación, que como la vayas a sacar se despunta y ya no. Entonces o la sacas pequeñita o déjala o a ver, te la puedes llevar, pero las probabilidades son tal. Y lo que dice Paco de la salinidad, evidentemente es un factor determinante y lo que sí hemos visto, porque he estado durante todo el año intentando en las zonas de deflación recuperar esas semientes que han nacido y vemos que por la zona sur, como el frente está roto y no hay tantos balancones en la duna costera, pues en las zonas de deflación llegan menos semillas. Entonces en las zonas de deflación del centro y del sur, pues evidentemente la regeneración natural es menor. Evidentemente si está vallado, pues las pocas que pueden salir, pues no se pisotean y terminan creciendo, ¿no? Y en la zona norte, donde por eso en la zona que hoy vimos, hay la cantidad de semillas, porque es donde está la mayor población, y bueno, y encima pues la protegimos, ¿no? Y bueno, un poco estamos trabajando en esa línea, porque realmente desde el punto de vista genético, es la planta que más nos interesa, porque es una planta que ha nacido en las peores condiciones. Por lo tanto, nos interesa reproducir y salvar esa planta para que en el entorno, porque un esqueje, evidentemente un esqueje de una planta que sabemos que ha sobrevivido, pues bueno, pero son el meter muchos esquejes de una planta, pues no es bueno desde el punto de vista genético. Entonces, cuanto más variabilidad, esa es la planta que nos interesa. Pero bueno, estamos en eso. No sé si había alguna pregunta más pendiente de las que comentamos. Bueno, hola. Yo quería preguntar, creo que lo vi como un objetivo en la primera presentación de Marta, pero quería preguntar por la parte más divulgativa del proyecto, si existe o si se ha planteado. Y además, también un poco enlazando con lo que comentaba Mario, y un poco en la zona en la que más he estado, que es el Mirador, si se ha planteado algún panel informativo con la labor que se hace desde el proyecto Más Dunas, porque el panel que yo por lo menos he visto se ve poco y yo creo que al final también esa falta de desinformación es la que muchas veces hace que la gente pues entre dentro de lo que es la zona protegida. Vale, en este sentido de la divulgación, en el proyecto Más Dunas, en su primera parte sí que tenía una campaña de divulgación activa, dando charlas en institutos y colegios. Se hicieron algunas visitas guiadas con Pedro y bueno, y participar en jornadas y demás, ¿no? En esta segunda fase, esta partida prácticamente se viene simplificada a la página web, que es nuestro canal de comunicación, aparte de lo que podamos hacer como extra, como ahora las jornadas. El año pasado no se decidió no hacer jornadas para poder tener más tiempo la cuadrilla trabajando, por ejemplo, pues se priorizó en otras actuaciones muy necesarias. Ahora tendremos la publicación el mes que viene en la revista Quercus, pero sí que es verdad que tendríamos que dedicar más, o a mí me encantaría poder decir que podemos ofrecer visitas guiadas a la reserva para transmitir esos valores en diferentes idiomas, que la gente pudiera disfrutar de esos senderos y no dentro de este proyecto, sí como gestión de la reserva, tengo la idea de poder hacer esos senderos interpretados y que la gente se los pueda descargar en varios idiomas, al menos esos 3 senderos, y que por lo menos haya esa herramienta que no necesita a una persona
que sería ideal que hubiera una persona guiando, o que los guías, que hay muchos guías que traen a la gente a la reserva, pues transmitieran esos valores, ¿no? Entonces formar a esos guías, que ya tuvimos en una entrevista que me hicieron, y unos coreanos que querían promocionar la reserva como a su país, ¿no? Como destino turístico, y iban acompañados de un guía que me decía, tenemos que organizar unas formaciones para los guías, porque somos 50, y si nos dieras toda esa información que me estás contando ahora, digo, mira, es que te interesa a ti, pero hay mucha gente que no le interesa, pero yo lo veo súper necesario. Y también, por otro lado, estamos el tema de los paneles. Hicimos uno de senderos, ¿no? Que prácticamente pues, te marca los senderos, un poco la normativa, las buenas prácticas. Sí que es verdad que ahora trabajaremos en otros, un poco con los valores de la reserva, y en el panel del Observatorio de Aves, que hay 5 paneles, pues trabajaremos actualizando sus contenidos. Y del proyecto Más Dunas, antes de la obra que había en el río, había unos paneles del proyecto Más Dunas. Sí que es verdad que ahora mismo pues no hay casi nada, pero bueno, que de Proyecto Más Dunas hay contenido. Ahí hemos hecho los roll-ups, tenéis en las libretas contenido que podemos trasladar a un informe Lyman, como decía antes, con más resultados, y que se pueden traducir, ya lo hemos contemplado, para hacer ahora estos meses para adelante, en inglés y en alemán, porque la gente pregunta, y esa información se puede distribuir en todos los hoteles y poder dar esa información. No sé si hay más preguntas. Vale. Buenas tardes. Yo quisiera hacer 3 preguntas. La primera, para el señor Francisco José González, sobre el tema de las colonias felinas, precisamente. De las colonias felinas. Porque... ¿Me escucha? Vale. Parcialmente me ha contestado con la anterior pregunta de la señora aquí detrás, pero quería saber, ¿existe una colaboración entre el Cabildo y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para gestionar ese tipo de colonias? Le pregunto porque yo tengo interpuesta una denuncia contra el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, precisamente por permitir que todas esas colonias estén allí, y que el Ayuntamiento, pues en su parte de competencia como gestor de las colonias felinas, pues no intervenga, o intervenga parcialmente, o directamente mire para otro lado. Y eso, recientemente pues me han contestado al procedimiento administrativo, y bueno, básicamente pues se lavan un poco las manos, dicen que está en manos del Cabildo, y que los gatos pues que se constituyen como colonias así ferales, y que los ciudadanos pues tienen que disfrutar de los gatos en los entornos urbanos. Francamente, yo como estudiante de ciencias ambientales me parece una respuesta un poco, no sé, una respuesta estúpida por un órgano gestor como es el Ayuntamiento. Bien, vamos a ver. En relación al tema lo que hay que decir es, o sea, a raíz de la denuncia yo hice una búsqueda en la propia normativa del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Las colonias felinas son una realidad, al margen de una realidad física, son una realidad administrativa en los ayuntamientos donde existen, y hay una ordenanza que las respalda. Hasta donde yo sé y lo que pude encontrar, o sea, yo no encontré en la página del Ayuntamiento de San Bartolomé ninguna ordenanza que regulara colonias felinas. Lo que sí encontré un par de ordenanzas relativas al tema de bienestar animal, etcétera. Y una de las cuestiones que sí están vigentes en el territorio de San Bartolomé de Tirajana es la prohibición de alimentar animales en la calle. Con lo cual entiendo que lo que hay no son colonias, porque no tienen un marco legal donde establecerse. Y luego la realidad lo que te demuestra es, cuando se habla de colonias, siempre se recurre al consabido sistema CES de captura, esterilización y suelta,
que eso, por lo menos en la realidad del encargo de invasoras que manejamos en el Cabildo, no sé, en determinados entornos urbanos, pero en los entornos naturales eso no existe. Es decir, ya vimos que solo 6 animales de 24 estaban esterilizados en el entorno de las dunas. Con lo cual no tenemos soporte legal, no tenemos la práctica que justifica denominar a ese grupo de animales como una colonia, y lo que tenemos es un punto de alimentación que básicamente lo que está haciendo es incrementando el número de animales en situación de abandono. Entonces, el dogma que se suele repetir es el abandono de los animales. Sí, el abandono sin duda debe ser una parte o el origen del problema, pero la proliferación de gatos en la calle, el grueso, es gracias a la disponibilidad de recursos que mucha gente, probablemente bien intencionada, pero a lo mejor mal asesorada, realiza o ejecuta en el medio natural. De hecho, si extrapolamos la situación a los datos de captura de este año 2022, se han capturado en todos los ámbitos donde hemos intervenido unos 90 animales, de los cuales solo 2 estaban esterilizados. La conclusión que tenemos es que se está produciendo una cría de gatos en el medio natural. Lo de las colonias, en el ámbito donde nosotros estamos trabajando, es una fantasía o un ideal, pero eso no existe. Entonces, con respecto a lo que es, vamos a ver, colaboración con el ayuntamiento. En principio, íbamos a colaborar a la hora de hacer un traslado a un recinto cerrado para que los animales estuvieran allí y todo esto, pero al final no sé qué problemas administrativos hubo que eso no tuvo recorrido. Entonces, ahora mismo, pues la situación es la que tenemos. No hay... sí, Marta probablemente te pueda comentar más porque está más en contacto con el ayuntamiento, pero digamos la fotografía de la que tenemos es esta, es decir, puntos de alimentación de animales que no están refrendados por ninguna ordenanza y que además, por la actividad que se desarrolla ahí, están incumpliendo las ordenanzas vigentes. Poco que añadir, yo creo que ha quedado muy claro lo que has comentado. Nosotros nos hemos reunido con el ayuntamiento en varias ocasiones, está pendiente de más reuniones, pero al final siempre acabamos diciendo lo mismo. O sea, abandono cero, por lo menos hacer una zona de amortiguación alrededor de la reserva, porque está claro que en espacios naturales protegidos no puede haber gatos asilvestrados. Eso lo tiene todo el mundo claro, que entienda de conservación y que quiera seguir teniendo lagartos y queriendo seguir tener el chorlitejo patinegro en la charca. Entonces, quien quiera entenderlo, bien, y que no, pues claro, y que las propias ordenanzas del ayuntamiento no permiten eso, entonces van en contra de ellos mismos. Hay colonias muy próximas al Toni Gallardo, autorizadas, y hay otras que no siquiera ni son colonias, y ahí en la calle Oceanía, a simple vista, puedes ver 25 gatos, contarlos directamente. Eso no se puede permitir, esos comederos de gatos que atraen otro tipo de animales, en fin, y crean un gran daño medioambiental. O sea, es que es eso. Entonces yo creo que, bueno, hay que volverse a reunir, pero es que la conclusión, que ellos nos dicen que sí, que lo entienden y que sí, pero no hay un paso más, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. La segunda pregunta que tenía era para el señor Francisco León, acerca del tipo de sustrato que se emplea para la multiplicación de los palancones, que eso o se me escapó o no se comentó, y tenía curiosidad por saber el tipo de sustrato. Vale. Hemos hecho diferentes pruebas. Arena en todas las opciones.
pero al final tuvimos que un poco recurrir a tipos de sustratos como más estériles, o al menos que nos permitiera sacar las plantas sin contaminación. Manolo te puede comentar con más exactitud. Sí, a ver, básicamente aquí el problema, como que Paco en su posición, era que con el tema de la normativa europea, el tema de los fungicidas estaba ya pues muy limitado, ¿no? Entonces, en este caso también, como Marta ha mencionado, la colaboración con el vivero de Tafira, que pues ya lleva más de un año intentando, ellos trabajan con un tipo de sustrato. Nosotros hemos sacado plantas porque básicamente en la arena que sea un alto porcentaje dentro de ese sustrato, para no, inclusive utilizamos arena de la propia reserva para no estar incorporando arena de África ni nada, ¿no? Y un poco en la línea lo que dice Paco, de mezclar un sustrato ya que no turba, sino uno que está más descompuesto, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, el vivero de Tafira, que todavía va un paso más de utilizar ya sustratos que ellos, por ejemplo, elaboran a base de lisiado, perdón. Y con procesos muy avanzados, de hecho ellos están continuamente haciendo pruebas y tal, y inclusive esos lisiados pues hasta tienen un efecto fungídico, y ellos han desarrollado arriba, y de hecho el otro día me lo estaba comentando, ¿no? Y bueno, ahora mismo ya ellos tienen arriba, han sacado 280 plantas. Están ya trasplantamos a este tipo de contenedor unos 100 y pico, y para ver si ya luego en marzo ya está en condiciones, ¿no? Entonces siempre estamos mirando cuál es la forma que el sistema radicular sea lo más rápido y lo más vigoroso, que no sea un sistema radicular débil, ¿no? Por la propia constitución, el tema de la planta, cuando desarrolla las raíces, es tipo horizontal. En los contenedores, por eso lo ideal es mucha profundidad, porque el sistema va hacia los lados, tropieza con la pared y ya se va hacia abajo, ¿no? Entonces es una de las cosas más importantes. Entonces estamos trabajando con, por ejemplo, la mitad del contenedor arena, y ya cuando ya el sistema está más fuerte, que se encuentra bajo un sustrato que le va a favorecer a lo que es el crecimiento vegetativo, ¿no? Estamos haciendo pruebas y bueno, en esa línea estamos. Eso sí, he respondido un poco a la pregunta. Gracias. Y luego la tercera pregunta era, bueno, para usted mismo, para Marta Martínez también, sobre el cribado de rocas antes del aporte. Me imagino que se refieren a los callados que se encuentran dentro del sistema, pero no me quedó claro si es de la arena que se extrae desde cerca de la costa para ser reincorporada al sistema, o a los callados que ya se encuentran en la propia costa. Dices de los aportes que se hicieron, el mal cribado o el cribado. Exacto. Vale, esto es una cosa que trae tela, porque claro, ¿qué pasó? Que hubo el aporte de arena, entonces entró y nosotros veíamos que la playa tenía muchas rocas, que tenía más rocas quizás de lo que antes tenía. Y entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a ver si vamos a calcular o hacer un poco de seguimiento, ¿no? Y bueno, se nos ocurrió ahí hacer unos transectos y calcular un poquito la cantidad de rocas que pudieran haber ahí para, no sé, valorar si en algún momento eso, claro, no ayuda nada al sistema porque funciona como turbinas y acelera la velocidad, ¿no? Entonces, plantearnos quitar esas rocas, ya que fueron aportadas, mezcladas con el aporte de arena de la extracción de la punta de la bajeta. Y bueno, pues calculamos y salió ahí un número, menos de lo que pensábamos, pero un 0,6%. Un 0,6%, que es poquito, realmente es poquito, pero claro, la arena se ha ido entrando en el sistema y se ha quedado cada vez más visible en la roca. Entonces ahí fue cuando pues Manolo también vio que en una zona había una cantidad enorme de rocas y posiblemente de una antigua paleobarra que estuviera ahí. Entonces, bueno, yo creo que se podría
retirar esas, ya que están solo en los 10 centímetros primeros de profundidad, pero bien cuidado con esa paleobarra que tenemos ahí y devolverlas de donde vinieron, ¿no? De donde se extrajo la arena de Punta de la Bajeta. Eso es una cosa que el estudio se hizo para eso, ¿no? Nos tenemos que ser, porque claro, esa zona está fuera de la reserva, pues con Costas y con el ayuntamiento y ver cómo, pero lo ideal yo creo que sería retirarlas, porque no nos viene bien, o sea, no viene bien a la duna costera. Es una cosa que de resultado que concluimos que hubo un mal cribado, que bueno, aunque cuando se sacó la arena, no sé si Lidia quiere hablar ahí. Sí. El movimiento de arena que se hizo en 2018-2019 consistía, bueno, aquí tenemos detrás justo tú y ya está Joaquín, que llevó esa obra por la noche, consistía en extraer arena de la Punta de la Bajeta y depositarla en Playa del Inglés. En total 60.000 metros cúbicos en 3 movimientos. Cuando se hizo el primer movimiento, en la Punta de la Bajeta, por las condiciones de esa época, había mucha piedra, ¿vale? Muchos callados. Entonces se puso una criba, se hizo un cribado. El proyecto de esa obra, porque era una obra aprobada por Costa, ponía que había que cribar las piedras a un tamaño, ¿vale? Entonces se hizo una criba específica con la maquinaria y se iba cribando para que no se depositaran piedras, ¿vale? La criba era la excavadora, la pala cargadora, la pala cargadora echaba la arena. Esto era una criba, ¿vale? Unas mallas. Se echaba la arena, las piedras caían y aquí se depositaba la arena limpia. Y ya la cargadora iba cogiendo la piedra limpia, la cargaba y la llevaba a Playa Limpia, ¿vale? Que se colaban algunas piedras, pues se pudieron colar piedras. Ya en el segundo movimiento, la empresa de la maquinaria incluso compró una criba más perfeccionada, pero en el segundo movimiento teníamos un seguimiento científico de la arena. Las científicas, habían 2 científicas, habían determinado que se había acumulado muchísima arena en la Punta de la Bajeta. La dirección facultativa de las obras estuvo conforme en no cribar y empezaron los camiones y se veía que lo que se estaba extrayendo era arena limpia. Y entonces no hizo falta cribado ni en el segundo movimiento ni en el tercero. ¿Qué pasa? Que cuando ya la arena ha entrado en el sistema es cuando se ha visto que hay piedra. Y los estudios que se han hecho es para determinar si esas piedras vinieron del primer movimiento, vinieron del segundo, es una paleobarra que había ahí antes del movimiento, y eso es lo que se está estudiando. Sí, el problema principal de esa roca, que en el fondo, viendo el montante de metros cúbicos que se aportó, el porcentaje es muy bajito. Es más, el peligro es como, yo puedo ponerte un ejemplo, tú tienes un espejo súper grueso, pero tú coges y coges un spray de pintura y pones una micra sobre ese espejo, yo ya no tengo espejo. Por lo tanto, ahí la importancia es que esa roca ahora mismo se ha quedado en la superficie y ahí es donde está actuando en el sistema, porque está actuando, modificando la dinámica eólica. O sea, es ahora mismo lo más peligroso es dónde está ubicado. Pues si esa roca estuviera a 25 centímetros de profundidad, no pasa nada. Efectivamente, no iba a afectar al sistema. Es la ubicación donde se ha quedado, porque es normal, es lo que dice Lidia. Se fue aportando, la arena fue caminando y la piedra fue bajando y formó una capita. Yo creo, porque hay una paleobarra que viene de lo que es de la playa de Maspalomas hacia Playa del Inglés. Y yo creo que en un momento dado, a lo mejor en la primera extracción, claro, evidentemente tocaron esa paleobarra, ¿no? Y por eso fue a lo mejor en el primer aporte donde hubo más piedra, más roca. O sea, esto es una observación así muy por arriba, ¿no? Un poco conociendo la zona, ¿no? Y ya evidentemente desde que la zona se limpió de roca, el mar ya colocó arena limpia y ya después se colocó arena, ¿no? Pero bueno, el porcentaje se ha cuantificado, es muy poquito y lo único que es para eso son los estudios y los seguimientos. Eso sí, para tomar medidas lo antes posible porque está actuando. No sé si Marta... No, yo no tengo nada más que decir. Si hay alguna pregunta más. Gracias. Tenemos 6 minutos
pues nos van a echar. Hasta yo estoy sorprendida. Bueno, como ciudadana, mi nombre es Adela. La pregunta va dirigida principalmente a Marta, la puede contestar cualquiera. ¿Hasta qué punto ha influido, sin menospreciar el trabajo de todas y cada una de las personas que trabajan en este proyecto, que han trabajado, que están y los que no están? ¿Hasta qué punto ha influido la presencia de los agentes en la duna de Maspaloma, en el trabajo que ustedes realizan? ¿Si van a continuar o esto es un periodo de, como sabemos, temporal? Y si ahora mismo, con la presencia que hay, que no es suficiente, porque eso lo sabemos nosotros, como docente, yo podría traer a un grupo de alumnos para hacer un recorrido por las dunas, porque lo que está claro que hasta que no hubo esa presencia, ni se me ocurría traer a un grupo de niños. Y sobre todo, ¿de qué manera ha influido pues, en el trabajo que ustedes están realizando? Porque yo recuerdo, Manolo, en el 2019, cuando hicimos la ruta por las dunas, que fue por la tarde, siempre recuerdo tu cara de decepción, sobre todo como de enfado, cuando llegamos a una de las plantaciones de balancones que habías dicho, que habían hecho ustedes, y habían acotado una zona porque las demás la habían vandalizado. ¿Sabes qué? Y viendo los resultados que hasta ahora están haciendo, pues eso. Sí. Bueno, muchas preguntas, difíciles de contestar algunas todavía. A ver, voy a empezar por lo más fácil quizás, no sé. Ellos están ahora aquí, ya llevan 3 años, está previsto, corregir, ¿cuánto? 3 años más, 2 años y medio más. La idea que yo creo que tiene el servicio es de continuar, o sea, que esto continúe, incluso aumentando el número de agentes en la isla. Es verdad que se han observado cambios, sí, y te digo porque hay cambios de los usuarios en los horarios. Ellos cuando empezaron a ir por la mañana, la vigilancia, muchos de las actividades sexuales cambiaron a por la tarde, incluso en chats de ellos que yo estuve trasteando a ver qué comentaban y demás, decían, no, ahora hay gente en aplicaciones curiosas, sí, ahora hay gente con camiseta roja que viene y te multa y claro, están hasta las 3 o... Entonces, como eso eran los chats de encuentros del cruising, ¿no? Que ya ellos mismos tenían esa presencia, han cambiado usos de horarios, entonces yo creo que sí está sirviendo. ¿Es verdad que es suficiente? Pues nunca es suficiente, ¿no? Como decíamos, claro, hay que señalizar, sí, hay que tener vigilancia, sí, pero tú no puedes llenar la reserva de señales y no puedes llenar la reserva de vigilantes, ¿no? O de policía. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros, ¿no? O sea, poner en valor lo que tenemos para conservarlo, porque al final, claro, son recursos que inviertes, es dinero público todo, o sea, una señal vandalizada es dinero público. Entonces, bueno, yo creo que sí hay cambios, además que para nosotros los gestores que haya más vigilancia en los espacios es una ayuda enorme porque son los ojos que están ahí todos los días que nos transmiten y nosotros podemos informar o comunicarnos con la administración o sea, nos ayudan un montón. Y no sé si me dejo alguna de las... si irías ahora, a ver, qué difícil, ¿no? Por los senderos no hay grandes cosas. Lo fuerte está fuera de sendero, que es donde no deben de estar, ¿no? Están incumpliendo ya una normativa que es transitar fuera de sendero, aparte de muchas otras que se saltan, ¿no? De basuras, bueno, no sé, vosotros sabéis más de todas las normas que se saltan, pero
Yo creo que por los senderos sí se podrían hacer rutas y visitar por la mañana, en horarios de mañana. Hombre, te digo, por la noche, eso es otra historia. Por eso también estamos intentando poder cerrar algunos accesos, porque si no los podemos, para intentar evitar eso, ¿no? Que en horario que no podemos tener vigilancia, porque toda la basura que generan está afectando a toda la fauna y la flora de ahí. O sea, se cargan, hay tarajales que usan para tener relaciones. O sea, hay una afección a la flora, es muy, muy fuerte, hay imágenes muy impactantes, la verdad que, bueno, entonces yo creo que eso no se debe permitir, ¿no? Es como una falta de respeto muy grande a esta isla y a la conservación de la reserva. No sé si los agentes quieren añadir algo. En cuanto a las actividades escolares, entiendo, ¿no? Que eres maestra y quieres traer a los niños a la reserva o algo así. Bueno. Ajá. Vale, pues ya te entiendo. Pues te informo que dentro de nuestro PET, como Brigada Brian de Sensibilización, también tenemos otro acometido, como es la divulgación de educación ambiental, y para el segundo trimestre vamos a hacer, si todo sale bien, ¿no? Tiene que ponerse en concordancia el Centro Público de Enseñanza con el Cabildo, pues una visita guiada a niños de unos 8 años por la reserva, e intentaremos también un día antes pues acudir al colegio a presentarles un poco la reserva y eso. Claramente nosotros en el día a día sabemos cuáles son las zonas más conflictivas dentro de la reserva, pero es una reserva de 400 hectáreas. Con niños de 8 años no lo vamos a tener 2 horas caminando en la arena, por lo cual también seremos un poco más selectivos. Nudismo hay en la reserva, los senderos, pero eso nosotros ahí no podemos entrar. Eso va por otro tipo de leyes que la gente de medio ambiente no tenemos esa función, ni mucho menos, ¿entiendes? O sea que yo creo a lo que vimos, a lo que es, yo creo que puede entrar a una charla divulgativa en campo, ¿entiendes? Es mi opinión. Vamos a atrevernos a ver qué pasa. A ver, esto es top secret, porque esto es porque mi madre es maestra, entonces yo he intentado meter la mano por ahí para... Mira, tenemos que ya terminar porque cierran el centro. Muchas gracias a todos.